Como ustedes saben, el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional y este programa se trata de temáticas de interés nacional argentino, es decir, aquellas cosas que pueden mejorar la vida de nuestro pueblo, de las presentes y futuras generaciones. Algo que aprendimos a través de distintos gobiernos conservadores liberales pro-anglosajones es que si no generamos una mentalidad argentina nacional que ponga en claro y en juego los intereses de nuestro pueblo, avanzan este tipo de ideología que convierten a nuestro país en una colonia. Esto sucedió entre 1989 y 1999, la historia reciente, lo que fue el menemismo, durante el gobierno de Mauricio Macri del 2015 al 2019, y del actual gobierno que definimos en cuanto a la ciencia política como fascista colonial de Javier Milei. ¿Y por qué fascista colonial? Fascista es una caracterización que muchos nos negábamos a dar, porque el fascismo originario, el europeo, tiene ciertas formas que no se convienen con el actual gobierno de Milei. Por ejemplo, el enfatizar todo lo que es nacional, a pesar de que era en una estructura de explotación y represión, que eso sí comparte con Milei. Justamente siempre recordamos que el fascismo, tanto el franquista en África del Norte como el italiano en África del Norte y en el Mediterráneo, o el alemán pidiendo la restitución de las colonias que tenían en África los ingleses después de vencer en la batalla de Francia, eran colonialistas, no eran coloniales, no hacían de su país una colonia. De ahí hay una gran diferencia entre esos fascismos europeos, que obviamente eran regímenes criminales, con este fascismo colonial. O sea que ni siquiera, digamos, el hecho de utilizar los recursos de nuestro país para su propio beneficio, ni siquiera eso tiene este gobierno. Habilita el saqueo total, saqueo financiero y de los recursos materiales. Entonces, a partir de esta visión, surgen problemáticas que nos interesan, como en el seno de la democracia, la limitación del poder de grupos minoritarios que transforman la democracia en una oligarquía dependiente, es decir, una oligarquía colonial, dentro de lo que es la taxonomía política, es decir, el gobierno de pocos en beneficio de pocos, y eso se está viendo a través de la concentración de la riqueza. Por otro lado, nos interesa el tema del yugo de la deuda externa, el manejo de nuestro comercio exterior, puertos y ríos, la extranjerización de la tierra, la administración de nuestros recursos alimenticios, minerales y agua, la presencia militar extranjera en nuestro país, la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur y de nuestros intereses antárticos. Obviamente se ha enfocado especialmente en los últimos tiempos en lo que es el manejo de nuestro comercio exterior, de nuestros puertos y ríos, y en especial de la cuenca del río Paraná. Estamos frente a una ofensiva de estos dos genios maléficos que son Milei y Sturzenegger para destruir el Estado Nacional Argentino y convertirnos en una factoría, en una colonia, y luego vender ese proyecto, incluso de acuerdo a las enseñanzas que hizo el malvado de Sturzenegger en Estados Unidos, en las universidades de California, venderlo como algo brillante allí. Es increíble que una persona que está bien, tomó muchas de sus modificaciones de estudios de distintos grupos económicos que deseaban establecer reformas en favor de sus intereses para ganar más dinero, pero a la vez demuestra un desconocimiento total de la ley y un desconocimiento total de la armonía que tiene que haber entre las normas. Por eso hacen bestialidades, y algunas bestialidades como el relajamiento de los controles en materia de medicamentos
puede terminar en 100 personas muertas por el tema del fentanilo. Porque las regulaciones del Estado, que son muy fuertes en Europa y en Estados Unidos, esos lugares del norte que a ellos les interesan tanto, tienen su razón de ser cuando se refieren a evitar fraudes en cuanto a la calidad de lo que se vende, en cuanto al peso de lo que se vende, en cuanto a la forma en que se produce y en cuanto a la sanidad de aquello que se produce. Si vos quitas esos controles, lo que haces es que le puedan vender cualquier cosa a cualquier persona, y eso genera no solamente fraudes, sino que genera eventos que pueden llegar a ser catastróficos por venta de sustancias que no están en condiciones de ser consumidas, por ejemplo. Avanza como si hubieran ganado unas elecciones al 70%, pero típico de este fascismo colonial, y quieren hacer reformas que le pide el Fondo Monetario, pero que además estos dos científicos malévolos que son Milei y Sturzenegger la tienen en su cabeza como ideas fijas, porque son totalitarios. Así, ellos hablan del comunismo y acusar, porque no se puede acusar de comunismo, porque el comunismo es una ideología que tiene muchas concreciones distintas y un estudio científico muy profundo, que quizás en algunas de sus formulaciones no se llevan, o la mayoría de sus formulaciones no se llevan con nuestra Constitución Nacional. Pero para estos engendros de Sturzenegger y Milei, el artículo 14 bis de nuestra Constitución es marxista, es comunista en el sentido de totalitario, y ellos vienen e instalan su totalitarismo, la propiedad de unos pocos y la libertad de unos pocos, que eso no está ni siquiera en la Constitución. Así que, y además la prevalencia de intereses extranjeros e internacionales, todo lo cual está bañado con todos los hechos de corrupción que están generando. Si no fuera por este poder judicial corrupto y que comete prevaricato que tenemos, no podrían llevarse por delante las normas de la Constitución como hace este desgobierno de Milei. Y vienen por el régimen laboral. Todos sabemos que la generación de empleo depende de la demanda global de bienes y servicios, y ahí influye también el comercio exterior con sus exportaciones e importaciones, y un factor propio de este siglo XXI que se ha disparado, que es el impacto tecnológico. Entonces, lo que se hace al quitar normas de protección a los trabajadores, sus derechos, es precarizar el resto del ámbito laboral. No es que se vaya a formalizar lo que está informal, porque eso es así debido a las modalidades de trabajo y de la producción a la que lleva esta depresión económica generalizada con la que nos maneja Milei. Entre las atrocidades que quieren hacer es convenios por empresa para destruir la capacidad de negociación de los trabajadores. Y bueno, yo les diría, bueno, vamos a agarrar el capital de las empresas y los vamos a dividir entre distintas personas. Entonces, bueno, dividimos el capital de las empresas entre distintas personas, dividimos a los trabajadores por empresa y estamos iguales. Después la jornada laboral extendida a 12 horas, significa el final de las horas extras. Vacaciones fragmentadas. ¿Qué tipo de concepción humana es destruirle al trabajador sus momentos de descanso, y qué tipo de concepción familiar, ¿no? Por el billete destruirse inclusive las vacaciones familiares. El salario dinámico, que lo definieron como aumento de salario a voluntad del empleador, es decir, él ve que hay méritos en vos y te aumenta el salario. La verdad que esto es como en el feudalismo, el señor feudal quería un siervo en especial y por ahí lo recompensaba con un pedazo de carne.
los juicios laborales en pagos en cuotas, eso ya se está haciendo, y se está haciendo de una manera que con la inflación que genera Milei, se están comiendo las cuotas. Beneficios fiscales y aduaneros para las empresas ya los tienen y los están incrementando, y es más, esos beneficios fiscales no son generalizados, son para los amigos, Mercado Pago, para los amigos, en eso no cambian, la corruptela no cambia, es igual a otros tiempos a tiempos que inclusive ellos hablan. Después viene la reforma impositiva y quieren hacer una especie de super IVA que absorba gran cantidad, se supone, de tributos producto de la estructura federal de nuestro país y a ingresos brutos. Es muy gracioso, ¿no? Porque mezclan todo, mezclan tasas con contribuciones, con impuestos, porque como para ellos son costos, no ven la diferencia tributaria que establece el derecho tributario y que establece la misma economía. Entonces quieren sacar tasas de inspección de seguridad e higiene, y es muy gracioso porque lo importante es que la inspección se haga, porque la tasa se cobra por eso, pero lo importante es que se pueda controlar cómo se produce para el mercado, cómo se produce para el consumo de nuestra población. Y por último está la reforma previsional, que será de bruces con el fomento del empleo. Si yo mantengo por razones financieras a los trabajadores, a las mujeres hasta los 65 y a los hombres hasta los 70, con esta depresión económica y desempleo, y el hecho de que las inversiones son específicas y no generan gran cantidad de trabajo, inclusive por la forma de producción que hay y porque va orientada a los minerales específicamente. Si yo llevo a las mujeres, como decía, de los 60 a los 65 años para la jubilación, a los hombres de los 65 a los 70, lo más probable es que haya menos lugar todavía para los jóvenes, esos jóvenes que hipnotiza desde un celular este engendro de Milei, cuando los pobres no se dan cuenta que mucho de lo que tienen se lo deben a sus adultos, que están perdiendo salario y jubilación. La liberación de la moratoria previsional, la reducción de la jubilación sin aportes, la revisión de los regímenes especiales, los regímenes especiales no es lo mismo que las jubilaciones de privilegio. Las jubilaciones de privilegio era que en determinados puestos, determinados desempeños, sobre todo eran políticos, y todavía hay muchos funcionarios, incluso como derecho adquirido de la época de la dictadura, que cobran esas jubilaciones de privilegio. Con el solo desempeño por un corto periodo se accedía a una gran jubilación. Ahora, si hablamos de mineros, si hablamos de docentes, si hablamos de personal médico, ahí los regímenes que tienen que ver con el deterioro de la salud y el hecho de que muchas de esas actividades son contaminantes o generan deterioro en la salud mental por el grado de tensión y de concentración. No tiene nada que ver con los regímenes de privilegio. Bueno, esto es para dar una cierta introducción a lo que se viene y a lo que nos vamos a oponer desde nuestro puesto humilde, pero nos vamos a oponer como argentinos y amantes de nuestra celeste y blanca. Y bueno, vamos a escuchar un temita que también tiene que ver con otra de las cosas que quieren hacer, que es lograr la libertad de los represores de la dictadura cívico-militar, para cumplir con también algunos grupos de poder.